Sí, oui, oui. Joven Pablo, no esperaba verlo aquí tan pronto. Usted ni siquiera ha regresado de su primer viaje a Mina Escondida. Es que no pude esperarlo más. Llegué en la lancha de un pescador. Unos amigos que van de venir, Martín Saltelmo y su esposa Verónica. Sí, estuvieron aquí, pero salió muy temprano a Mina Escondida. Ese Santelmo tenía prisa en llegar. Qué lástima, hubiera sido más ameno el viaje hasta allá. Pero bueno, ya al rato los veré. Ahora mismo salgo. Y lo veo con mucha urgencia. ¿También dejó esperando en la selva? Como si lo fuera. Tengo una cita allá. Perdón, con los paisajes. Con los paisajes. Solo vine a dejar mis cosas. El pescador me está esperando para salir. Con permiso. Es peligroso andar en embarcaciones tan pequeñas. ¿Por qué no esperas, Pin? Le juro que no puedo esperar ni un minuto más, señor Dosage. En Mina Escondida hay algo mucho más importante que todo el oro del mundo. Con permiso. Gracias. ¿Qué? ¿Te decepciona el lugar? Ya te dije, aquí olvídate de las comodidades. Bueno, pero a cambio vamos a vivir en estos paisajes maravillosos y eso es un privilegio, amor. Buenos días, hijos. Padre, Gracias a Dios que llegaron con bien, Martín. Verónica, mi mujer. Mucho gusto, padre. Es un gusto conocerte, hija. Yo soy el padre Juan. Espero que de entrada no te haya desilusionado Mina Escondida. No, me parece un lugar fascinante para explorarlo, para convivir con la naturaleza. Veo que esta región tiene muchísimos contrastes porque hay mucha vegetación y también hay zonas áridas. Es muy rica. Pero aunque no fuera así, yo mientras esté con mi Martín voy a estar muy feliz. Olvidé una cosa, ahora vengo. Dale. Debiste avisarme que llegarías, Martín. La cabaña de Demetrio no está lista para recibir a tu esposa. Eso no importa, padre. Ya vamos para allá. Padre, le suplico que no le diga nada a Verónica de que la casa es de mi hermano. No quiero que sepa nada de Demetrio. Y se entera de que murió allí, no va a estar tranquila. No quiero que hable de él. Por favor. De acuerdo. Tengo que volver a la iglesia, pero espero verlos después. Con permiso y gracias otra vez. Usted, Con permiso. quiero que pongas estas cartas en el correo, por favor. Listo. Vámonos. Oye, Queda un camino muy largo. ¿no nos van a acompañar? Son muchas cosas. Aquí más vale que te acostumbres a hacer las cosas por ti misma. Vámonos. Ahí voy, amor. Vámonos. Hasta luego, gracias. Ahí voy, amor. Me sorprendió mucho tu llamada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la prisa por verme? Perdóname, Virginia. Pero me enteré de algo urgente que tengo que decirte. Martín se casó con Verónica por una venganza. A ver, no entiendo. ¿Por qué habría de vengarse Martín de Verónica? No tengo idea. Quizás por algo que pasó entre ellos antes de la boda. Ay, Dios mío, pobre de mi prima. Yo no quiero que Martín le haga daño. ¿Tú crees que la vida de Verónica está en peligro? No, su vida, claro que no. Yo conozco muy bien a Martín. Pero su felicidad, sí. Tengo que averiguar por qué se quiere vengar de ella. Solamente voy a saber cómo ayudarla, ¿sí? Claudia, ¿estás segura que no sabes nada más? Te lo diría si supiera. Pero a mí el que me preocupa es Martín. Él no es vengativo. ¿Qué habrá pasado para que fuera capaz de llegar a eso?
Bienvenida a tu nueva casa. No te preocupes. Yo voy a tratar de ponerme en contacto con Verónica para advertirle que no pase ninguna tragedia. Ojalá lo hagas. Yo no quiero que Martín se meta en problemas. ¿Puedo saber cuál es tu interés por él? Para ser solamente tu amiga, te preocupas mucho por Martín. La verdad es que Martín sigue siendo para mí mucho más que un amigo. ¿Sigues enamorada de él? Sí, Virginia. Yo jamás he dejado de amar a Martín. Tranquila. Voy a ver qué puedo averiguar. Pero no te preocupes. De verdad, yo voy a estar aquí para ayudarte. Amigo Pablo, ¿cuándo llegaste? Ven acá. Hoy, desde muy temprano, te traje esto. Para que juegues con Onyx, ¿cómo ves? Oye, Ana Perla, ¿dónde está? Necesito verla. ¿Qué tanto preguntas por mi hermana, fuereño? Ya nos cayó el chahuistle. ¿No te cansas de andar de perro guardián? A mí no me hablas así. ¿No sabes quién soy yo? Sí, un necio con cuchillo en mano. Guárdate ese filo, Manuel. No te digas que estás en la escuela. ¿Qué ejemplo para un niño si te ve armado? ¿Y usted? ¿Para qué anda buscando a mi nieta? ¿Y aquí es donde vives cuando vienes a la mina? Sí. ¿Crees que te podrás acostumbrar a los lujos y comodidades de aquí? Ya te digo que aquí no lo sabía, en tu casa. Pues sí, estoy de acuerdo, pero tampoco pensaba que tuvieras un desorden así. Se me hace tan raro que alguien como tú tenga un lugar así tan sucio y descuidado, Martín. Si no fuera por eso, el lugar estaría bonito. ¿Y no te recuerdas tú nada? ¿No? ¿Qué tendría que recordarme? Ay, Martín. ¿No lo asocias a nada? No, ya te dije que no. ¿Por qué insistes? Por nada, mejor así. Así va a ser más fácil acostumbrarte. Y no te quejes, porque recuerda que me prometiste estar conmigo en las buenas y las malas. En las buenas y en las malas, pero no en las sucias. Esto lo tenemos que limpiar y ponerlo bonito. Bueno, sí, lo puedes hacer tú misma. Recuerda que aquí no hay tiendas para ordenar con una tarjeta de crédito que te ponga las cortinas, muebles nuevos, tapetes. Oye, a ver, ¿me crees incapaz de dejar este lugar hermoso? Pues ya verás que sí. Yo suelo ser muy creativa en medio del desastre. Pero, bueno, sígueme mostrando la casa. Cocina, baño, 2 dormitorios. Principal. Bueno, pues vamos a la cocina primero. Para mí es el corazón de la casa. Ya sabes lo que dicen, barriga llena, corazón contento. ¿Me vas a decir para qué querías hablar con mi nieta? Pues es más que obvio, abuelo. Quiere andar con Ana Perla. Señor, por favor. Yo estaba buscando a Ana Perla para que me llevara con usted. Quiero proponerle hacerle unos retratos de sus nietos. Sí, es cierto, abuelo. Le iba a decir que mejor en la noche yo te avisaba para que Ana Perla no se metiera en problemas. Yo los vi juntos, pregunté y me dijeron que ella era la mayor. Por eso pensé que ella me podía dirigir a usted. No, pues te dijeron mal, porque el mayor soy yo. También soy el que manda, ¿cómo ves? En verdad, señor Álvarez, discúlpeme si lo ofendí. No sé cuáles son las costumbres locales. Justo esto era lo que no quería molestarlo. Entonces no hay agua caliente. No hay agua caliente, pero como hace calor, yo me baño con agua fría. ¿Crees que podrás? Sí. Bueno, dicen que es bueno para la circulación. Y tampoco hay electricidad. Hay voltaje bajo, se suele ir de vez en cuando. Pues lo siento por ti, mi amor, porque a ti te encanta leer en las noches. ¿Tú qué tienes? ¿Una respuesta absolutamente para todo? Y tú parece que me estás poniendo a prueba. Vamos al resto. Bueno,
¿Vamos a nuestro cuarto? Llega, quiere saber quién eres tú y qué haces aquí. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién eres tú y qué haces en la cama de mi marido? Martín. Martín, ¿qué significa esto? Ya volvió. ¿Todo está bien? Nancy Llaga lo ha estado esperando. Entonces conoces a esta mujer. ¿Qué hace en tu cama? Y vestida así, como si fuera tu mujer y te estuviera esperando ahí en la cama. Nancy Llaga esperaba al patrón desde ese tiempo. Nancy Llaga es quien se encarga de la casa. Ay, no. No. ¿Ya viste cómo está la casa? Todo está tirado y sucio. Eso de que se encarga de la casa tiene que ser una broma, ¿verdad? Nancy Llaga solo hace lo que el patrón dice. Nancy Llaga, ¿puedes traer agua fresca, por favor? Nancy Llaga hace la... Gracias. Quiero que se vaya. Es una cínica. ¿Por qué está Verónica, no puede hacer eso. Se tiene que quedar porque es la persona que consigue aquí todo. ¿Tú has visto algún supermercado, una tienda o algo? ¿No? Yo no te veo a ti saliendo ahí fuera a buscar comida. Pues no me importa. Si eso tengo que hacer con tal de que se largue de aquí, lo voy a hacer. Verónica, no seas inocente. El primer día que salgas a buscar comida te vas a querer morir con todos los animales que hay aquí. Pues lo prefiero a ver esa tipa ahí tirada en tu cama. Uy. A mí me parece que estás tú mucho más celosa que yo con el tal Pierre. Verónica, escúchame. Ya, Martín. ¿De verdad? No tienes por qué estar celosa. Tú eres mi mujer. Acepta la ayuda de Nancy Llaga. Yo no quiero que te pase nada ahí fuera. De verdad es por eso. ¿De verdad te importaría que me pasara algo? Mucho más de lo que tú crees. Vale, tú no sabes cómo son las cosas ahí fuera. Vámonos con paciencia, con calma. Nancy Llaga, gracias. Te quiero decir que te puedes quedar a trabajar aquí. Además, ya le adelanté un año entero. Y aquí la gente necesita el trabajo. Bueno, pero me imagino que tendrá un cuarto de servicio, ¿no? El patrón dijo a Nancy Llaga que viviera aquí en lo que él llegaba. ¿Qué es eso? Es una pepita de oro. Nancy Llaga tiene el oro que le regaló el patrón. Sí, yo se lo di. Aquí se suele hacer. Se entregan las primeras pepitas de oro a la gente. Se dice que luego trae más suerte. Claro. Y más oro. Pero, bueno, seguro durmió en la cama porque la cama del otro cuarto tiene que tener los resortes salidos. Y mañana lo arreglo. Así ya. Verónica es mi mujer. Y quiero que a partir de ahora le hagas caso. Va a vivir aquí conmigo. Mi amor, voy a tratar los asuntos pendientes. Claro, sí, lo de la mina. Que todo salga bien. Y si Nancy Llaga me va a ayudar, pues al menos vístete. Y luego que acomode las frutas y la comida que nos dio Pierre. Vamos. Nancy Llaga va con el patrón. Patrón. Nancy Llaga, ven aquí. Quiero hablar contigo de mi esposa y no quiero que ella se entere. Nancy Llaga quiere saber por qué patrón trajo a mujer blanca. Ya escuchaste que es mi esposa y se va a quedar a vivir con nosotros. Pero es blanca, de fuera. Es mala mujer. Nancy Llaga, es ella la mujer del retrato que llevaba mi hermano. Dime. Martín, me dijeron que ya estabas en el pueblo. Oye, ¿y tu esposa? Por cierto, felicidades. Espero que tu mujer se adapte a vivir aquí. Las mujeres blancas no saben vivir aquí. Hotel, tenemos que hablar muchas cosas, pero primero quiero dejar instalada a mi mujer. Claro que sí. Magdalena preparó algo de comer para recibir bien a tu esposa. Claro, es algo sencillo. Lo mejor que se puede hacer aquí. Oye, ¿a las 3 está bien? Perfecto. Bueno, estaremos. Le confirmo, Malena. Hasta luego. Ahora te vemos. Gracias. Es ella la mala mujer.
Ella va a traer dolor y sufrimiento al patrón. Las mujeres blancas de fuera son malas. Es ella, ¿verdad? No sé por qué trató de convencerme de lo contrario. ¿Por qué patrón mintió? ¿De qué hablas? Esta pepita de oro no se la dio a Nancy Llaga a este patrón. Fue mi patrón, Demetrio. ¿Por qué mintió? Tienes razón, mentí. Perdóname. No quiero que Verónica sepa que Demetrio es mi hermano. No quiero que ni siquiera escuche hablar de él. Por favor. Nancy Llaga quiere saber por qué. Porque yo te lo pido. Por favor. Nancy Llaga lo va a hacer para que el nombre de mi patrón, Demetrio, no se ensucie en boca de esa mujer. Te aseguro que cuando ella diga su nombre, va a ser para gritar su perdón. Ya. ¿Qué haces, Bobtel? Quiero que todo quede perfecto. Cálmate, mujer. Si no vas a recibir a la reina de Suecia. Ya lo sé, pero hace mucho tiempo que no tenemos invitados. Y quiero que la esposa de Martín se sienta a gusto. Estoy seguro que esa muchacha va a saber apreciar todo lo que tú eres por ti misma. Pues sí, pero lo hago con mucho gusto. Y no la vas a tener que convencer para que se quede. Nosotros nos vamos a ir a México, pase lo que pase. ¿Entendido? Sí. Tú siempre sabes hacerme sentir mejor. Nancy Llaga. Nancy Llaga, por favor, lava muy bien las sábanas. A ver, espera un momento. Mira, ahora yo soy la señora de la casa y te voy a enseñar a hacer las cosas como a mí me gustan. Así que, por favor, vamos a llevarnos bien, ¿sí? Nancy Llaga hará lo que le pida, porque así lo quiere el patrón. Bueno, ve a hacer lo que te digo, por favor. Ay, Dios de mi vida. Ay, me asustaste, amiga peluda y patona. A ver, no te preocupes, que voy a tener cuidado y no voy a dejar que me muerdas. Y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Es sangre. ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Demetrio. Por fin voy a cumplir la promesa que te hice de vengarme de Verónica. Ya la traje aquí. Y te juro que va a sufrir las mismas penurias que tú soportaste. Perdóname. Perdóname, hermano. Pero te juro que voy a ser fuerte. Te juro que voy a ser fuerte, porque al igual que tú, yo también me enamoré de Verónica. Pero te juro que voy a cumplir mi promesa. Te lo juro. A quien pudo